Que bendiga a todos, hermanos. Bendiciones aquí a Conexión Espiritual. Estamos comenzando en el día de hoy con la lectura titulada Los 10 Mandamientos en Éxodo capítulo 20. Estuvimos mirando Éxodo capítulo 19, que es el comienzo del proceso de los 10 mandamientos. Vamos a orar y así mismo comenzamos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra. Señor, que nos das en este momento, Señor, y de igual manera, Padre, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder reflexionar en ella y escudriñarla, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entenderla, Padre, que nos des sabiduría, que ilumines nuestras vidas, Señor, y que podamos entender, Padre, la gran importancia de la esencia de los mandamientos de Dios. Padre, que quieres y tienes un plan para cada una de nuestras vidas. En nombre de Jesús te pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, pues en este momento de la historia, ¿verdad? Vemos aquí que por primera vez en 4 años, los israelitas eran libres ahora para adorar y andar con su Dios. Pero entonces, ¿cómo se iban ellos a poder acercar a Dios? ¿Cuáles eran sus justas demandas? Y entonces en el momento en el momento en que Moisés va hacia el monte Sinaí, cuando Dios le instruye, Moisés prepara al pueblo para que ellos estén listos para recibir a sí mismos los 10 mandamientos, que era un cuerpo de leyes que ellos deben de obedecer, deben de comprometerse que tienen que obedecer estas leyes. Aún antes de recibirlo tenía que haber una preparación. Entonces, después de 2 días de purificación, la nación presencia, pueden ver, ¿verdad? Un despliegue grandioso de la majestad de Dios cuando Él desciende sobre en el monte Sinaí, um, en una densa nube. Y eso sucede para darle a sí mismo los 10 mandamientos, los amplios principios morales que van a guiar entonces a esta nueva nación y le van a separar a ellos de sus vecinos paganos que no viven de acuerdo a estos estatutos. Podemos ver entonces que en el capítulo 20 se divide en dos partes. Primero está mandando al pueblo y luego está consolando al pueblo. Podríamos decir que el punto importante, que si Dios hubiera deseado una sociedad permisiva, nos habría dado los 10 mandamientos o nos hubiera dado las 10 sugerencias. ¿Verdad? Dios no dio las 10 sugerencias, Dios dio los 10 mandamientos. Entonces podemos ver que en este momento específico de la historia, los israelitas acaban de salir de Egipto, donde era una tierra donde había muchos ídolos y había muchos dioses. Y como cada dios representaba un aspecto diferente de la vida, pues era común que adoraban muchos dioses para poder recibir el mayor número de bendiciones. Entonces, cuando Dios en este momento les dice a ellos que, que tenían que adorarlo y creerle, ¿verdad? Pues no fue difícil. Pero en el momento que reflexionamos a lo que estaba diciendo eso, para ellos añadir un Dios más no era algo complejo. Pero la idea de no tendrás dioses ajenos delante de mí fue difícil de aceptar al pueblo, porque ya como que estando allá en Egipto estaban acostumbrados, ¿verdad?, a ver muchos dioses. Pero si no aprendieron que el Dios que los sacó de Egipto era el único Dios verdadero, pues entonces ¿cómo van a ser el pueblo de él? Sin importar cuán fielmente mantuvieran los otros 9 mandamientos. Así que este mandamiento era estrictamente importante y lo es también en nuestras vidas, hermanos, porque muchas veces nosotros podemos decir que creemos en Dios, confiamos en Dios, pero nosotros mismos, nuestras acciones no muestran esto. Así que Dios hizo de este su primer mandamiento y lo enfatizó más que ningún otro. Podemos hasta permitir, ¿verdad?, que muchas cosas se conviertan en dioses para nosotros. Muchas veces, hermanos, el dinero, la fama, el trabajo o el placer pueden convertirse en dioses cuando nos concentramos demasiado en ellos para buscar identidad, seguridad, también significado, propósito de la vida. Y nadie comienza con la intención necesariamente de adorar estas cosas.
Pero al pasar el tiempo, estas cosas que empiezan a ocupar el tiempo de nuestra vida se pueden convertir entonces en dioses o en ídolos. Y tenemos que permitir, hermanos, que Dios tenga el lugar central de nuestra vida y evitar que hayan cosas dentro de nuestra vida que tomen el tiempo, ¿verdad? Y el lugar que le corresponde solamente a Dios. El nombre de Dios es especial, ya que su identidad, ya que lleva su identidad personal, y entonces utilizarlo de una manera frívola o en una maldición es tan común actualmente que no nos damos cuenta muchas veces de lo grave que es el no hacerlo. La forma en que empleamos el nombre de Dios indica que realmente sentimos, ¿verdad? Los sentimientos que sentimos verdaderamente en cuanto a Dios. Debemos de respetar su nombre y utilizarlo en la forma adecuada. Debemos de pronunciarlo, ¿verdad? En la alabanza, en la adoración, y no debemos de pronunciarlo, ¿verdad? Para maldiciones o para bromas o para decir malas palabras. De igual manera, cuando se menciona la parte del sábado, este era el día apartado para el descanso y para la alabanza. Dios lo ordenó, hermano, porque los humanos necesitamos pasar un tiempo sin prisa en la adoración y en el descanso cada semana. Un Dios que se preocupa en proporcionarnos un día de descanso cada semana es realmente un Dios maravilloso, ya que el observar un tiempo de descanso y de alabanza en nuestro mundo apresurado, hermanos, demuestra la importancia de Dios en nuestras vidas, mientras que obtenemos un beneficio adicional al refrescar nuestros espíritus, entendiendo que tenemos que siempre refugiarnos en la provisión de Dios. Pero algunas veces, hermanos, recuerdo el testimonio que nos habían contado una hermana diciendo que estaba trabajando, y muy siempre trabajando, nunca tenía tiempo para nada. Y un día decidió dejar un trabajo de medio tiempo que tenía y lo hizo con miedo de que no iba a poder suplir las necesidades financieras, ¿verdad? Del hogar. Y sorprendentemente, para su sorpresa, se, se empezó a dar cuenta que le estaba sobrando el dinero en vez de faltando, ¿verdad? Ya que tenía este otro tiempo y ese tiempo de descanso creó otras oportunidades en la vida de esta persona. Así que este es el primer mandamiento con promesa, el versículo 20:12. Para vivir en paz por generaciones en la tierra prometida, los israelitas tenían que respetar la autoridad, tenían que edificar las familias y que las familias fueran familias fuertes. Pero ¿qué significa honrar a los padres? Pues honrar a los padres, hermanos, significa hablar bien de ellos y hablarles a ellos con cortesía. Además, también significa actuar en una forma que le muestre cierta cortesía y respeto, pero no obedecerles significa no desobedecerle a los padres, no significa solamente no desobedecerle a los padres. Literalmente, hermanos, es equivalente a no a desobedecer a Dios, ya que seguir sus enseñanzas y ejemplos de poner también a Dios en primer lugar, como los padres tienen un lugar especial a la vista de Dios, y aunque aún aquellos que se les hace difícil entenderse con sus padres, se les ordena también que le tienen que honrar, hermanos. Dar un falso testimonio significa mentir, ¿verdad? Como decir en mentir en la corte. Dios sabía que Israel no sobreviviría a menos que tuviera un sistema de justicia incorruptible. Y deberíamos de ser tan honestos, hermanos, en privado, con nuestras afirmaciones públicas también. Y en cualquiera de las situaciones damos muchas veces falso testimonio al no contar la historia en su totalidad y guardamos información que lo que hace es que da una percepción incorrecta de lo que ha sucedido al torcer los hechos o al inventar falsedad. Y Dios nos previene contra lo que es el engaño. Cuando se habla de codiciar en el versículo 17, es desear tener las posesiones de otros. Y esto va mucho más allá, ¿verdad? De solamente admirar lo que otra persona posee o lo que otra persona tiene o piense. Por ejemplo, si usted dice, me gustaría tener uno de esos, pues es una expresión. La codicia incluye dentro de ella no solamente el me gustaría, sino incluye lo que es la envidia. Y resiente el hecho de que otros poseen lo que la persona no tiene. Dios sabe, sin embargo, que las posesiones nunca hacen a nadie feliz.
por mucho tiempo. Como solo Dios puede suplir nuestras necesidades, el verdadero contentamiento se encuentra directamente en Él. Cuando comienza a codiciar, hermano, si le pasa esto, trate de determinar si existe una necesidad más que yace detrás de esa envidia. Por ejemplo, puede envidiar el éxito de alguien no porque quiera quitárselo, sino porque tiene una necesidad más urgente de sentirse apreciado por los demás. Y si ese es el caso el que está experimentando usted, ore para que Dios le ayude a tratar con ese resentimiento y a suplir la necesidad que usted tiene. Y algunas veces, ¿verdad? Dios habla a su pueblo con un despliegue de poder majestuoso y en otras veces habla de una manera suave, ¿verdad? Cómo se relaciona. ¿Y por qué es que hay esa diferencia? Pues Dios nos habla en la forma que cumpla mejor con sus propósitos de acuerdo a su soberanía. En Sinaí, el despliegue impotente de la luz y el sonido era necesario para mostrar a Israel el gran poder y autoridad de Dios. Solo entonces ellos iban entonces así mismo a escuchar a Moisés y a Aarón. Pero a lo largo de la vida encontramos la frase cuando Dios dice, no teman, no teman, no teman. Y Dios no trataba de asustar al pueblo, estaba mostrando su gran poder para que los israelitas supieran que que Él era el Dios verdadero y por tanto así mismo que lo obedecieran. Y si así lo hacían, pues sería esta muestra de poder que ellos podrían ver que estaría también disponible para ellos. Dios quiere que le sigamos por amor más que por temor. Hay personas que no, yo le temo a Dios y solamente se basan en eso, pero hermano, no es solamente un temor, es el respeto, pero tiene que también haber amor conectado con eso. Como podemos ver en Primera de Juan 4:18, cuando se habla del amor, del perfecto amor, ¿verdad? Diciendo que echa fuera lo que es el temor. Y los últimos versículos del 24 hasta el 26, podríamos preguntar, ¿por qué se dieron instrucciones tan específicas para construir altares? Pues el pueblo de Dios no tenía una Biblia, hermano, ni muchas tradiciones religiosas como las que existen en el día de hoy. Y Dios tenía que comenzar desde cero y enseñarles cómo adorarlo, ¿verdad? Para que pudieran entonces desarrollar un entendimiento de cómo es que se hace esto en cuanto a la adoración hacia Dios. Dios da instrucciones específicas de la construcción de los altares, porque quería controlar la forma en la que le ofrecerían los sacrificios. Y para evitar también, hermanos, que la idolatría se mezclara con la adoración, ya que no debe de haber una unión, ¿verdad? Con idolatría y también con adoración. Y esto fue diseñado para evitar que comenzaran sus propias religiones o que efectuaran cambios en la forma que Dios quería que ellos hicieran las cosas. Entonces, hermanos, aquí quiero hacer una comparación, un contraste entre los 10 mandamientos como están escritos en el Antiguo Testamento y lo que dice entonces Jesús en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver. Número 1, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús dice en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Éxodo 24, no te harás imágenes. Jesús dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores. Los 10 mandamientos en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En Mateo 5:34, pero yo digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Luego Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no hagas en él obra alguna. En Marcos 2:27 y 28 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Así que vemos el contraste, ¿verdad? La diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al igual que no solo diferencia, sino también un refuerzo, ¿verdad? De la esencia del mensaje que Dios quería que entendiéramos, que entendieran al pueblo de Dios en aquellos momentos y nosotros en nuestras vidas en este momento. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Éxodo 20:13, no matarás. Mateo 5:22, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Disculpen, 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Solamente, hermanos, con ese enojo.
Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Dice Mateo 5:28. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Éxodo 20:15, no hurtarás. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Así que vemos, ¿verdad?, la diferencia en este contraste. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dice Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y no codiciará, y Éxodo 20:17, el último, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y dice Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia. Así que, hermanos, mirando todo esto, que Dios nos ayude a poder a sí mismo honrarle siguiendo sus mandatos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad y por este recordatorio, Señor, de que tenemos que entregarnos delante de ti, buscarte como lo mereces, honrándote, Padre, siguiendo tus estatutos. Ayúdanos a entenderlos. Y si hubiera alguna cosa en nuestras vidas que se haya convertido en una distracción, Señor, que nos está alejando y separando de ti, Espíritu Santo, ayúdanos a identificarle y que podemos así mismo hacer un cambio en nuestras vidas, Señor, y darte la gloria y la honra como la mereces. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.